Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando Rodríguez. Estamos en Grupo Radio Cómplices, emitiendo a través de Apegados en Sagún, León, a través de Radio Armonía en Santiago de la Ribera y Radio en Molina de Segura. Y bueno, esto es una presentación de un programa que vamos a tener en breve y vamos a tener charlas con diferentes grupos, tanto de Facebook como grupos y asociaciones nacionales, en los cuales vamos a tener debates, tertulias, charlas, con un denominador común. Sin hipocresía, sin censura, en libertad pero con respeto, a hablar todos los temas de actualidad. Y como los temas de actualidad suelen ser, como se suele decir, imprevisibles, hoy nos viene a visitar Yolanda Rodríguez, de la Asociación Triángulo, una asociación que se mueve o está en torno a Castilla-León, pero también como Radio Cómplices, a través de las redes sociales en todo el mundo. Así que vamos a recibirla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Yolanda Rodríguez. Hola, buenos días. Estamos intemporalmente, efectivamente, a través de las ondas y las redes. Muy agradecidas de que nos hayáis invitado a participar en este programa. Es de próxima creación, avisaremos con tiempo. Siempre va a haber un debate en el cual no solamente tenemos un chat, sino que la gente de una semana a otra va a poder pedir ciertos temas, porque lo que queremos es que sean respuestas directas, es decir, si van a hablar del movimiento feminista, os mandaremos información. Si van a hablar del movimiento animalista, lo mismo, de fumadores, incluso de política. ¿Cómo ves un debate así y un programa así en el cual no hay preguntas planificadas, sino simplemente temas y en los cuales vais a tener toda la libertad y tiempo a vuestra disposición? Pues siempre son bienvenidos los debates de cualquier tipo y más si se plantean, pues como has comentado, desde el respeto y desde un poco la igualdad de oportunidades para opinar de cualquier tema como ciudadanos y como ciudadanas que somos, ¿no? O sea, que me parece una idea muy buena y siempre es interesante escuchar a los demás, porque así crecemos y formamos también nuestras propias opiniones y confrontamos las ideas, que es lo más importante, ¿no? Tener esa confrontación, pero desde el respeto y siempre para intentar crecer y para intentar cambiar las cosas o impulsarlas de alguna manera. Hay una cuestión que ahora, por ejemplo, estamos siempre con eso de la igualdad, con eso de ese lenguaje inclusivo. Una pregunta solamente sin entrar en debate. ¿Crees que la política está ayudando a la normalización o está perjudicando en estos temas? Bueno, yo creo que depende un poco de la oportunidad de cómo se utiliza el lenguaje inclusivo y los momentos en los que se hace énfasis en ese lenguaje, ¿no? Desde luego, el lenguaje inclusivo pues es algo que es en cierto modo novedoso, ¿no? Y que también pues nuestra propia configuración del castellano, de la Real Academia, pues establece esos géneros para algunas cosas que se difuminan un poco a la hora de hablar de la igualdad, ¿no? Y bueno, pues es verdad que ha habido muchísimos siglos de invisibilización de las mujeres en este caso, ¿no? En lo que se refiere al lenguaje inclusivo, que incluye pues la visión del mundo desde la perspectiva feminista, y yo creo que es interesante tener en cuenta esos temas sin llegar a ser pues demasiados pesados o sin quererlo resaltar en todos los momentos, sino que sea una cosa que se utilice con normalidad. A eso me refiero, es que se cansa uno de ver patadas a lo que hemos estudiado, es decir, hay un lenguaje que se supone cuando quieres hablar con todo tipo de personas, no hace falta esas
como digo, patadas a lo que hemos estudiado mucha gente como yo de 54 años, en las cuales nos vemos de repente que la política está pegando, yo digo, desvaríos. Y no solamente en el tema feminista, sino en el tema animalista, porque estamos tocando, como digo, distintos temas. Hablaremos de los toros, que hay una controversia tremenda. Hablaremos del animalismo, que hay otra controversia, de esas mujeres que se denominan feministas y otras se denominan que son femeninas y no están inclusivas en ese movimiento. Haremos, como digo, intentar que entre todos saquemos una idea práctica y sobre todo libre de cada uno su opinión, para que así no sea un político, pero sí las personas de la calle las que den opinión. En ese sentido, Yolanda, desde vuestra asociación, desde vuestro movimiento, ¿cómo soléis hacer cuando una persona ve en una noticia, en una información, esas patadas? Y voy a referirme concretamente a ellas, ellos, ellas, o a ese, me acuerdo de una política que dijo miembros y miembros, en vez de coger y decir, oye, mira, pues me he confundido, le he pegado una patada al diccionario, de repente salieron todos a volcarse en ello. ¿Crees que a veces el reconocer que hemos metido la pata en una forma de hablar debería ser lo primero antes de intentar usar ese inclusismo que mucha gente no entiende en la calle? Bueno, aquí hay varios temas, ¿no? Lo primero, que el lenguaje siempre está en evolución. Quiero decir que todas hemos estudiado en el colegio una serie de reglas gramaticales, hemos estudiado los significados de determinadas palabras y bueno, eso también está evolucionando. Incluso los significados dentro del diccionario se van variando, se van incluyendo muchísimas acepciones y muchísimos matices por la propia Real Academia, ¿no? En los temas lingüísticos y entonces tenemos que tener en cuenta que el lenguaje es algo vivo, y más en estos momentos en los que a través de las redes sociales pues también está evolucionando de una manera vertiginosa el uso del lenguaje en las tecnologías que está repercutiendo en en cómo hablamos en el día a día, ¿no? Entonces, eso por una parte. Entonces, esa evolución del lenguaje también nos puede llevar a que se utilicen palabras que en principio nos puedan rechinar. Pero bueno, también antes nos rechinaba a lo mejor usar tantos anglicismos y sin embargo los hemos incorporado a nuestro vocabulario sin ningún problema, y de hecho hasta la Real Academia ha incluido algunos en su diccionario, ¿no? Y los ha dotado de un significado y de un reconocimiento lingüístico que antes no tenían. Entonces, bueno, en principio, pues es verdad que hay cosas que nos pueden sonar muy rechinar, pero bueno, pues nosotros, por ejemplo, pues es verdad que somos un movimiento que trata la diversidad sexual y de género, y en ese sentido hay muchas personas que sí se sienten cómodas en el ellos, ellas, ellas. Y en ese sentido, si alguna persona se siente cómoda dentro de alguna de esas denominaciones, pues en principio respetamos ese sentimiento. Lo que no quiere decir que luego a la hora de plasmar algunos documentos o hablar en determinados foros, pues cuidemos el lenguaje y veamos si es conveniente o no es conveniente, o si hay que hacer más hincapié o no en ese tema cuando hay alguien que sí que se siente representado por ese tema. Entonces, bueno, pues tiene muchos matices, muchas aristas, y no siempre la patada al diccionario es la única salida, digamos, ¿no? Sino que es verdad que hay cosas que en un principio puede que nos lleguen peor al oído, pero pues yo que sé, fútbol, pues viene es un anglicismo y lo hemos castellanizado, ¿no? O cualquier otras muchas palabras que antes nos parecían, ya no lo llamamos balompié. ¿Quién lo llama balompié? Nadie.
Entonces, el lenguaje evoluciona y en esa evolución, bueno, pues tenemos que ser cautos y tenemos bueno, pues que tener esas prevenciones, pero también estar abiertos a que evolucione y que sin que sean esas patadas al diccionario o sin que sean esas transgresiones, ¿no? de las normas por las que nos hemos regido siempre, pues ya te digo, hay mucho margen de evolución y de hecho, pues incluso los organismos que se encargan de esto así lo reconocen. Y no te digo nada si nos metemos en temas del castellano que se usa pues en países latinoamericanos, que tiene muchísimas acepciones que aquí también nos suenan muy raras, pero que al final pues vamos conociendo y bueno, pues alguna vez incluso las podemos usar, ¿no? Por ejemplo, llamar a la piscina pileta. Bueno, pues en muchos países la llaman pileta y en muchos países latinoamericanos, y que a nosotros nos puede sonar raro, pero si a lo mejor tenemos en nuestro círculo cercano personas que son argentinas o chilenas y usan esa palabra, pues a lo mejor algún día hasta nosotros llamamos a la piscina pileta. Totalmente. Porque al final todo eso está rodeándonos y toda esa diversidad y esa riqueza lingüística también nos puede llegar bueno, pues eso, a enriquecernos en nuestro propio vocabulario, ¿no? Yo, por ejemplo, como comunicador, a mí esto del lenguaje me resulta obsceno. ¿Por qué? Porque si tengo que empezar, como sueles decir, a cada persona dirigirme, es que no termino un programa, es que voy a estar mirando tanto el vocabulario que Sí, no voy a sí. terminar. Entonces, por eso digo que dependiendo también la situación laboral, es como una oficinista que está respondiendo al teléfono, si tuviese que hacer tantas paradas para ver si lo que dice es correcto, no conseguiríamos una respuesta nunca. En ese sentido, te agradezco de verdad esta presentación hoy de este programa, porque como he dicho, no solamente vamos a tocar el tema del lenguaje, sino que hemos estado hablando fuera de antena, que vamos a tocar todo tipo de inclusiones, de noticias y sobre todo inclusiones de temas que se quieran pedir a través del chat o a través de email, para que dé tiempo a preparar las asociaciones o grupos o personas que mejor puedan responder. Uh-huh. Eso es, sí, me parece muy correcto. Sí, porque, por ejemplo, en el movimiento Triángulo, ¿qué es lo que hacéis exactamente, Sí. ya que la gente está escuchando, que tenga conciencia de que puede hablar con vosotros o cómo puede ponerse en contacto? Sí, bueno, pues la Fundación Triángulo es una entidad sin ánimo de lucro que trata los temas de diversidad sexual y de género, es decir, aquellos temas relacionados con la defensa y la lucha por la igualdad de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales en nuestro entorno más cercano, en Valladolid, que es donde tenemos la sede principal, pero también en toda Castilla y León, incluso en toda España, porque tenemos sedes en otras comunidades autónomas, en Madrid, en Extremadura, en Andalucía, en Castilla-La Mancha. Y bueno, pues somos un movimiento social, somos una entidad de carácter social que cumplimos este año 25 años de existencia, y en todo ese tiempo pues lo que hemos hecho ha sido eso, trabajar por la inclusión social, por la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI, no solo en nuestro país, sino también en el resto del mundo a través de la cooperación internacional. Y bueno, pues haciendo actividades que ayuden sobre todo a aquellas personas que tienen dificultades o que se ven menoscabadas en su dignidad, incluso a veces agredidas por ser como son, por ser personas LGBTI, que pueden necesitar en un momento dado que les echen una mano, que les acompañen, que les informen, y que también, bueno, pues a través de, por ejemplo, nuestra sección de educación, damos muchas charlas en colegios, en institutos, a profesionales de distintos ámbitos, de las administraciones públicas, de la policía, de las fuerzas de seguridad, etcétera, pues para precisamente que
tengan algo más de conocimiento sobre la realidad de las personas LGBTI y en ese sentido pues también mejore la asistencia, ¿no? Y los servicios públicos hacia estas personas que bueno, pues que en un momento determinado pueden sentir menoscabados sus derechos y que de hecho pues hay muchos ámbitos, los ámbitos laborales o los ámbitos educativos, ¿no? Los niños y las niñas trans, por ejemplo, en los colegios. Bueno, pues hay una diversidad de temas que tratar y sobre todos ellos solemos incidir en nuestras actividades y enfocar sobre todo el tiro en eso, ¿no? En la defensa de los derechos y de la dignidad de las personas. Hay mucha gente, tanto que se mueve en el ambiente LGTBI como que no está en ese movimiento, que están diciendo si no es todo esto un poquito de desunión en vez de acercamiento y normalización. ¿Qué piensas de ello? No, la defensa de los derechos y la agrupación de las personas en torno a la defensa de lo que ellos creen que son sus derechos o para defender avances sociales legislativos o de cualquier otra naturaleza, no es ni dividir ni confrontar. Tenemos las asociaciones de agricultores que defienden pues lo que ellos creen necesario para desarrollar una actividad económica en el campo, que se les pague conforme a lo que trabajan, etcétera, etcétera. O sea, hay multitud de movimientos sociales que cada uno enfoca su objetivo, ¿no? en aquello que le es más cercano, en la realidad en la que vive y en ese sentido no se trata ni mucho menos de desunión, al contrario, lo que queremos es que el resto de las personas de nuestro entorno entiendan y conozcan la realidad de otras personas que sienten distinto a ellas o que tienen una forma de amar distinta a ellas. Y eso no significa que se divida, significa al contrario, que lo que queremos es que haya una igualdad, que haya un reconocimiento, que haya respeto, igual que se respetan otras opciones o otros movimientos reivindicativos de cualquier ámbito, desde, pues yo qué sé, vamos, que yo conozco asociaciones que se dedican a los juegos de rol, por ejemplo, y ellos defienden y hacen actividades en torno a aquello que les es más cercano, que les gusta y que quieren que se dé a conocer también entre otras personas y que haya más gente aficionada, por ejemplo. O, bueno, pues no te digo nada, las agrupaciones deportivas. Esas a veces sí que desunen, porque los enfrentamientos entre equipos futbolísticos sí que desunen mucho y, de hecho, bueno, pues no son pocas las veces en que se acaba en trifulcas y en altercados muy graves que con otros movimientos no pasan, ¿no? Por ejemplo. A eso me refiero. Son temas que, como digo, hay que hablarlos y sobre todo hay que traer todo tipo de personas y de asociaciones que podamos involucrarnos en una respuesta que nos quite más dudas que esos problemas que nos mete muchas veces el escuchar en televisión, en radio, en otras prensas, esas cuestiones. Yolanda, que muchísimas gracias por ofrecer al Grupo Triángulo y sobre todo por estar hoy aquí hablando de ello. Muy bien, pues igualmente muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y nada, estaremos a expectativa de lo que nos vayáis contando sobre el programa. También me gustaría que antes de despedirte dijeses cómo pueden localizaros para que si alguien tiene alguna cuestión cuando escuche este programa, poder dirigirse directamente a ti o a cualquiera de las personas que estáis en el grupo, en la Asociación Triángulo. Pues bueno, la forma más fácil yo creo que es buscarnos a través de las redes sociales. Tenemos un Facebook, una cuenta de Instagram y una cuenta de Twitter. Poniendo Fundación Triángulo Castilla y León en cualquier buscador va a salir la referencia. Y bueno, pues nuestra sede la sede principal, como os he comentado, está en Valladolid, en la Plaza del Ochavo. Y ahí es donde podéis dirigiros si es que queréis acercaros personalmente, ¿no? Sería pues eso, en Valladolid, en la Plaza del Ochavo, y os digo ahora el teléfono que lo estoy localizando.
El teléfono es el 983, vamos a ver, es que no me lo sé. Estas cosas de que como no sueles usar el teléfono de tu propia casa, pues hay veces que no, Eso no lo localizas así con facilidad. Entonces, a ver, os lo digo ahora mismo. Mira, el teléfono sería, a ver, el 983 39 5494. También tenemos un correo electrónico que es Castilla y León, todo junto, @fundaciontriangulo.es. Y bueno, pues ya os digo, en Valladolid físicamente estamos en la Plaza del Ochavo número 2, en el primero D. Y bueno, pues a través de las redes sociales, como os digo, tenemos cuenta en varias de ellas, y cualquiera de ellas pues es muy fácil de localizar a través de cualquier buscador y de ponerse en contacto mediante mensajes de Facebook o mensajes en Instagram, o bueno, pues un poco atendemos todo tipo de medios por los que nos puede llegar cualquier consulta. Pues Yolanda, lo dicho, estaremos en contacto, iremos hablando del programa y sobre todo iremos haciendo lo que hemos dicho, hablar y dar respuesta a esos temas que cada día están creando más controversia y más dudas. Lo dicho, Yolanda, gracias de nuevo por estar aquí en Radio Cómplices. Gracias a vosotros y hasta el próximo día. Un abrazo enorme. Un abrazo. Bueno, pues este es el programa que vamos a crear, un programa de preguntas, respuestas, dudas y sobre todo charlas, en las cuales podréis tener participación desde el chat o por el email o por teléfono para que podáis preguntar en directo y a través de mensajes para las siguientes semanas. Un abrazo a todos y lo dicho, gracias por estar aquí en Radio Cómplices. Dejamos la música.